El día que leyeron el testamento de don Fernando Castillo, el hombre más rico de Madrid, su familia creyó que finalmente recibirían los 8.000 millones de euros que habían estado esperando durante décadas. Pero cuando el abogado pronunció el nombre de la heredera universal, Sofía Márquez, una vendedora de flores de 26 años que vivía en un apartamento de 30 metros cuadrados, el grito de horror de la viuda resonó por todo el edificio. Esa mujer es una prostituta que sedujo a mi esposo senil. Lo que nadie imaginaba es que Sofía no era ninguna estafadora, sino el secreto más oscuro que la familia Castillo había enterrado durante 28 años. Pero lo que la familia tampoco sabía es que don Fernando había estado planeando este momento durante 5 años, dejando pistas y evidencias que destruirían completamente la imagen perfecta que habían construido sobre su imperio familiar. Don Fernando Castillo había construido el emporio farmacéutico más grande de España desde cero. A los 78 años, Laboratorios Castillo controlaba el 40% del mercado español de medicamentos, con presencia en 45 países y una fortuna personal que Forbes estimaba en 8.000 millones de euros. Su familia era la envidia de toda España. Beatriz Castillo, 72 años, su esposa de 50 años. Ex modelo convertida en la dama de la alta sociedad madrileña. Alejandro Castillo, 45 años, su primogénito. CEO de Laboratorios Castillo, conocido por su ambición despiadada. Victoria Castillo, 42 años, su hija menor. Presidenta de la Fundación Castillo para la Salud Infantil, aunque nunca había trabajado un día real en su vida. 5 nietos entre 15 y 22 años, todos estudiando en universidades a Ivy League con el dinero del abuelo. Esta familia había vivido 50 años esperando el momento en que don Fernando muriera para dividirse legalmente el imperio que él había construido con sus propias manos. El 3 de octubre, don Fernando sufrió un infarto masivo mientras cenaba en su mansión de La Moraleja. Murió antes de que la ambulancia llegara, rodeado de una familia que fingía desesperación mientras mentalmente ya estaba dividiendo propiedades. Durante el funeral, Beatriz lloró dramáticamente frente a las cámaras. Alejandro dio un discurso emotivo sobre continuar el legado de papá. Victoria organizó una misa multitudinaria donde todos los poderosos de España vinieron a presentar condolencias. Era el funeral perfecto para el patriarca perfecto de la familia perfecta. 2 semanas después, el abogado de la familia, don Marcos Vega, convocó a todos los Castillo a su despacho de la Gran Vía para la lectura oficial del testamento. La familia llegó vestida de negro elegante, con expresiones de duelo calculado y avaricia apenas contenida. Gracias a todos por venir, comenzó Marcos abriendo su maletín. Don Fernando dejó instrucciones muy específicas sobre cómo proceder con esta lectura. Beatriz se acomodó en su asiento con la postura de quien espera recibir una corona. Por favor, proceda, Marcos. Todos estamos ansiosos por conocer los últimos deseos de mi amado esposo. Marcos extrajo un sobrelacrado con el sello personal de don Fernando. Este testamento fue redactado hace exactamente 6 meses, el 3 de abril, ante notario y con evaluación psicológica que certifica que don Fernando estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Entendemos, Marcos? Mi padre era muy meticuloso. Marcos rompió el sello y comenzó a leer. Yo, Fernando Castillo Romero, declaro como única y universal heredera de todos mis bienes, propiedades, acciones, participaciones empresariales y activos financieros a... La sala se llenó de tensión anticipatoria. Sofía Márquez Delgado, nacida el 12 de marzo de 1998, actualmente residente en la calle Embajadores 156, Madrid. El silencio duró exactamente 2 segundos antes de que explotara el infierno. Eso es imposible, rugió Alejandro poniéndose de pie tan violentamente que tiró su silla. ¿Quién demonios es Sofía Márquez? Victoria se unió al grito, Marcos, esto es un error. Debe haber un testamento anterior. Beatriz, más calculadora que sus hijos, preguntó con voz helada, ¿cuándo conoció mi esposo a esa persona? Marcos levantó la mano pidiendo silencio. Don Fernando anticipó sus reacciones. Todos estamos ansiosos por conocer los últimos deseos de mi amado esposo. Marcos extrajo un sobrelacrado con el sello personal de don Fernando. Este testamento fue redactado hace exactamente 6 meses, el 3 de abril, ante notario y con evaluación psicológica que certifica que don Fernando estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Alejandro se inclinó hacia adelante. ¿Entendemos, Marcos?
Por eso me dejó esta carta explicativa. Desplegó una segunda hoja manuscrita. A mi familia, no se sorprendan. No finjan indignación. Durante 50 años han vivido de mi dinero mientras me trataban como una máquina de producir euros. Sofía Márquez es la única persona en los últimos 28 años que me ha mostrado amor genuino sin saber quién era yo. Por eso, ella merece lo que ustedes nunca valoraron. Alejandro arrancó la carta de las manos de Marcos. Esto es obra de una cazafortunas. Una prostituta que sedujo a mi padre cuando estaba vulnerable. Hay más, continuó Marcos imperturbable. Don Fernando estableció que si impugnan el testamento, se revelarán ciertos documentos que preferiría mantener privados. Documentos sobre el verdadero origen de Sofía Márquez. ¿Qué origen?, preguntó Victoria con desconfianza. ¿Qué secretos podría tener una vendedora ambulante? Secretos que involucran directamente a esta familia, respondió Marcos. Pero don Fernando me ordenó revelarlos solo si ustedes insisten en ir a juicio. Beatriz se levantó con dignidad ofendida. Marcos, mi esposo claramente fue manipulado en sus últimos meses. Esa mujer se aprovechó de un anciano vulnerable. Por supuesto que vamos a impugnar este testamento fraudulento. Entonces, dijo Marcos con resignación, prepárense para descubrir verdades que don Fernando mantuvo ocultas durante casi 3 décadas. No hay ninguna verdad que justifique desheredar a su propia familia por una cualquiera de la calle, escupió Alejandro. Marcos guardó los documentos en silencio, pero en su maletín llevaba un sobre que contenía análisis de ADN, actas de nacimiento falsificadas y evidencia de un secreto familiar tan explosivo que destruiría completamente todo lo que los Castillo creían saber sobre su historia. Mientras la familia salía furiosa planificando su guerra legal, en un pequeño apartamento de Lavapiés, Sofía Márquez acababa de regresar de vender flores en la esquina de Atocha. Su teléfono sonó mostrando un número desconocido. ¿Señorita Márquez? Soy Marcos Vega, abogado. Necesito verla urgentemente sobre un asunto relacionado con don Fernando Castillo. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Don Fernando? ¿Le pasó algo malo? Murió hace 3 semanas. Y le dejó algo que va a cambiar su vida completamente. Pero yo solo éramos amigos. Nos conocimos vendiendo flores y... Señorita Márquez, don Fernando le dejó 8.000 millones de euros. Y también le dejó la verdad sobre quién es usted realmente. 8 meses antes de su muerte, don Fernando había comenzado a escaparse de su mansión familiar usando excusas de citas médicas. En realidad, caminaba por el centro de Madrid disfrazado con ropa común, gafas de sol y sombrero, experimentando por primera vez en décadas cómo era ser invisible. Fue durante uno de esos paseos cuando vio a Sofía Márquez vendiendo flores en la esquina de la estación de Atocha. Ella tenía 25 años, sonrisa genuina a pesar de la dureza evidente de su vida, y algo en su rostro que hizo que don Fernando se detuviera en seco. ¿Cuánto cuestan los claveles rojos?, había preguntado. 5 euros el ramo. Pero para abuelos, 3 euros, había respondido Sofía con complicidad. Don Fernando se había reído genuinamente por primera vez en años. ¿Cómo sabes que soy abuelo? Tiene cara de abuelo que extraña a sus nietos. Lo veo en los ojos. Durante los siguientes 8 meses, don Fernando visitó a Sofía cada día laborable. Compraba flores que no necesitaba solo para tener excusa de hablar con ella. Sofía le contaba su vida sin saber que hablaba con uno de los hombres más ricos de España. Huérfana desde los 3 años, criada en hogares de acogida donde había sufrido abusos, escapada a los 16 para sobrevivir sola en las calles de Madrid. Nunca conocí a mi madre, le había contado una tarde. Los trabajadores sociales dijeron que me abandonó en un hospital el día que nací. Ni siquiera dejó su nombre real. Don Fernando había sentido un dolor físico en el pecho. ¿Y tu padre? En mi acta de nacimiento dice, padre desconocido. Pero a veces imagino que está en algún lugar, que piensa en mí, que se arrepiente de haberme abandonado. Lo que Sofía no sabía es que don Fernando había estado investigándola desde el primer día. Había contratado a los mejores investigadores privados de Europa para rastrear cada detalle de su pasado. Y lo que descubrieron lo destruyó por dentro. En marzo de 1998, Fernando había tenido una aventura con Patricia Delgado, una joven enfermera que trabajaba en uno de sus laboratorios. Cuando Patricia quedó embarazada, la familia Castillo había intervenido brutalmente. Beatriz, su esposa,
había descubierto la aventura y había orquestado una operación para eliminar el problema. Ofrecieron a Patricia 100.000 euros para abortar. Cuando Patricia se negó, la amenazaron: desaparece o destruimos tu carrera y tu vida. Patricia, aterrorizada y sola, había huido a Barcelona, donde dio a luz en secreto. Pero la presión, la pobreza y la depresión postparto la llevaron al suicidio cuando el bebé tenía solo 3 meses. El bebé, una niña, fue encontrado llorando junto al cuerpo de su madre. Los servicios sociales la registraron como madre fallecida, padre desconocido, y le dieron el nombre de Sofía porque era el que Patricia había escrito en una nota junto a la cuna. Don Fernando había pasado 26 años sin saber que tenía una hija de esa aventura. Beatriz le había mentido diciéndole que Patricia había abortado y desaparecido. Cuando los investigadores confirmaron que Sofía Márquez era Patricia Delgado y que la fecha de nacimiento coincidía perfectamente, Fernando ordenó pruebas de ADN secretas. Los resultados fueron inequívocos: 99,99% de probabilidad de paternidad. Sofía Márquez, la vendedora de flores que había estado conversando con él durante meses sin saber quién era su hija. La hija cuya existencia su propia familia había ocultado deliberadamente. 2 semanas antes de morir, don Fernando había llevado a Sofía al Parque del Retiro con la excusa de tomar aire fresco. Sofía, necesito contarte algo que va a cambiar tu vida. ¿Qué pasa, don Fernando? Se ve muy serio. Hace 26 años, tuve una relación con una enfermera llamada Patricia Delgado. Sofía palideció. Ese era el apellido de mi madre biológica según mi expediente. Lo sé. Porque Patricia era tu madre. Y yo soy tu padre. El mundo de Sofía se detuvo completamente. ¿Usted es mi padre? Don Fernando sacó un sobre con los resultados del ADN. 99,99% de probabilidad. Eres mi hija, Sofía. La hija que mi familia me ocultó durante 26 años. ¿Su familia sabía de mí? Mi esposa Beatriz orquestó todo. Amenazó a tu madre, la obligó a huir, y luego me mintió diciendo que había abortado. Durante 26 años he vivido creyendo que no tenías existencia. Sofía comenzó a llorar. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque me estoy muriendo. Cáncer terminal. Me quedan semanas. Y necesito que conozcas la verdad antes de que sea tarde. Yo, no sé qué sentir. Toda mi vida quise conocer a mi padre, pero ahora que está aquí, no espero que me perdones. No espero que me ames. Solo necesito que sepas que si hubiera sabido de tu existencia, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Don Fernando tomó las manos de Sofía. He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo será tuyo. No porque sea suficiente compensación por 26 años de abandono, sino porque eres mi hija y mereces lo que legalmente te corresponde. No quiero dinero. Quiero conocer a mi padre. Entonces conoce al cobarde que no pudo proteger a tu madre. Al hombre que construyó un imperio pero fracasó en lo más importante, ser padre. Durante las siguientes 2 semanas, hasta su muerte, don Fernando y Sofía construyeron una relación que compensaba 26 años perdidos. Él le contó todo sobre Patricia, cómo la había amado pero había sido demasiado débil para defenderla de su familia. Sofía le perdonó, no porque lo mereciera, sino porque había aprendido que la vida es demasiado corta para el rencor. Cuando don Fernando murió, Sofía lloró la pérdida del padre que apenas había conocido. No sabía nada del testamento, de la herencia, de la tormenta que estaba por desatarse. Hasta que Marcos la llamó y le cambió la vida para siempre. Señorita Márquez, usted no es solo la heredera de 8.000 millones. Es la prueba viviente de que la familia Castillo construyó su reputación sobre mentiras y crueldad. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que su padre dejó evidencia de todo. De cómo amenazaron a su madre. De cómo ocultaron su existencia. De cómo construyeron un imperio mientras usted crecía en orfanatos. ¿Y ahora qué? Ahora la familia va a intentar destruirla. Van a llamarla estafadora, prostituta, cazafortunas. Van a hacer todo lo posible para que usted renuncie a la herencia. Sofía miró por la ventana de su apartamento miserable. Entonces tendrán que descubrir que la hija de Patricia Delgado es más fuerte de lo que imaginan. El caso Castillo vs Márquez se convirtió en el escándalo más grande de España en décadas. Los medios lo llamaban la guerra de los 8.000 millones y la heredera impostora. La estrategia de la familia Castillo fue brutal y sistemática.
Contrataron a los mejores abogados de Europa argumentando que don Fernando había sufrido deterioro cognitivo en sus últimos meses. Presentaron testimonios de empleados domésticos diciendo que el anciano hablaba solo y olvidaba cosas. Pero su arma más efectiva fue la destrucción pública de Sofía. Contrataron agencias de relaciones públicas que filtraron información a los medios. Sofía Márquez tiene historial de prostitución, falso. Fue arrestada por robo en 2019, falso. Tiene conexiones con mafias de Europa del Este, falso. Sedujo deliberadamente a don Fernando después de investigar su fortuna, falso. En 2 semanas, Sofía pasó de ser desconocida a ser la mujer más odiada de España. Recibía amenazas de muerte diarias. Tuvo que abandonar su apartamento porque manifestantes quemaron su puerta. Perdió su puesto de venta de flores porque clientes la escupían y insultaban. Los medios publicaban su foto con titulares como «La cazafortunas que engañó al magnate. De prostituta a heredera, la estafa del siglo. La familia Castillo lucha contra la impostora». Beatriz Castillo fue especialmente cruel en sus entrevistas públicas. Esa mujer se aprovechó de mi esposo cuando estaba más vulnerable. Fernando estaba senil, confundido. Ella lo manipuló emocionalmente para cambiar el testamento. Es una depredadora que estudió psicología de la manipulación. Alejandro añadió en otra entrevista, mi padre trabajó 60 años construyendo este imperio para su familia legítima. No vamos a permitir que una oportunista destruya su legado. Victoria organizó una campaña en redes sociales #Justicia para los Castillo que generó millones de interacciones, todas atacando a Sofía. 3 meses después del inicio de la batalla legal, Sofía entró al despacho de Marcos al borde del colapso psicológico. No puedo más. Renuncio a todo. Que se queden con el dinero. Solo quiero que esto termine. Sofía, si renuncias ahora, tu padre murió en vano. Y tu madre Patricia murió en vano. Pero me han convertido en un monstruo. La gente me odia sin conocerme. Recibo amenazas de muerte de personas que creen lo que los Castillo dicen de mí. Marcos puso una mano en su hombro. Sofía, tengo algo que don Fernando me pidió mostrarte solo si llegaba este momento. Puso sobre el escritorio una caja de madera tallada. Antes de morir, tu padre grabó 8 horas de vídeo. Vídeo donde cuenta toda la verdad sobre cómo tu madre fue amenazada, cómo te ocultaron, cómo construyeron su imperio mientras tú sobrevivías en orfanatos. Sofía abrió la caja. Dentro había 12 USB etiquetados con fechas y temas. La amenaza a Patricia, 1998. El encubrimiento familiar. 26 años de búsqueda. El descubrimiento de Sofía. Evidencia de manipulación familiar. Documentos falsificados por Beatriz. Don Fernando sabía exactamente cómo reaccionaría su familia, explicó Marcos. Por eso pasó sus últimos 6 meses documentando cada crimen que cometieron. No solo contra ti y tu madre, sino décadas de fraude corporativo, evasión fiscal, sobornos. ¿Por qué no revelamos esto inmediatamente? Porque tu padre quería darte la opción. Podías renunciar y vivir en paz. O podías luchar y exponer la verdad, sabiendo que eso significaría guerra total. Sofía miró los USB, pensando en Patricia, la madre que nunca conoció. En don Fernando, el padre que tuvo solo 2 semanas. En los 26 años que le robaron. Entonces voy a la guerra. Pero no por el dinero. Por la verdad. ¿Estás segura? Porque una vez que revelemos esto, no hay vuelta atrás. La familia Castillo caerá. Públicamente. Brutalmente. Sofía insertó el primer USB en la computadora. Que caigan. El día que Marcos presentó las pruebas de don Fernando en el tribunal, los medios internacionales cubrían el caso en vivo. La sala estaba abarrotada hasta el límite de su capacidad. La familia Castillo llegó con sus mejores trajes, confiados en que ganarían como siempre habían ganado. Pero Marcos tenía la evidencia nuclear. En la pantalla gigante del tribunal apareció don Fernando, grabado 2 semanas antes de morir. Mi nombre es Fernando Castillo Romero. Grabo esto el 20 de septiembre, certificado por 3 médicos y 2 notarios que confirman que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Voy a confesar crímenes que mi familia cometió hace 26 años. Crímenes que yo permití por cobardía. La sala quedó en silencio absoluto. En 1998, tuve una relación con Patricia Delgado, una enfermera de 22 años que trabajaba en mis laboratorios.
Cuando quedó embarazada, mi esposa Beatriz descubrió la aventura. Don Fernando en el vídeo continuó. Beatriz contrató matones que amenazaron a Patricia. Le dijeron que si no abortaba, destruirían su vida. Cuando Patricia se negó, Beatriz falsificó documentos haciéndola parecer ladrona para que la despidieran. Patricia huyó aterrorizada a Barcelona. Dio a luz sola, sin recursos. La depresión postparto y la pobreza la llevaron al suicidio cuando el bebé tenía 3 meses. Beatriz gritó desde su asiento: «Eso es mentira». Él estaba demente. El juez golpeó el martillo exigiendo silencio. Marcos presentó el siguiente vídeo, este grabado solo una semana antes de la muerte de don Fernando. Beatriz me mintió durante 26 años diciéndome que Patricia había abortado. Nunca supe que tenía una hija viviendo en orfanatos mientras yo dormía en mansiones. Cuando encontré a Sofía por casualidad y descubrí la verdad, decidí que era hora de que el mundo supiera qué clase de familia había construido su imperio sobre el sufrimiento de una madre soltera y su bebé. Marcos proyectó en pantalla documentos que destruyeron completamente la defensa de los Castillo, contratos con investigadores privados contratados por Beatriz en 1998 para localizar y silenciar a Patricia Delgado, grabaciones de audio donde Beatriz instruía a sus abogados sobre cómo hacer desaparecer el problema del embarazo. Documentos falsificados donde la firma de Patricia había sido copiada para hacerla parecer ladrona, transferencias bancarias de 200.000 euros de Beatriz a consultores de seguridad, matones, en 1998 emails internos de la familia discutiendo cómo mantener el secreto del bastardo, pero la evidencia más devastadora llegó cuando Marcos presentó las pruebas de ADN. Su señoría. Este es el análisis de ADN ordenado por don Fernando 3 semanas antes de su muerte, realizado por el laboratorio forense más prestigioso de Europa. Proyectó los resultados en pantalla gigante. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Conclusión: Fernando Castillo Romero es el padre biológico de Sofía Márquez Delgado. El murmullo en la sala se convirtió en rugido. Marcos presentó el siguiente vídeo, este grabado solo una semana antes de la muerte de don Fernando. Beatriz me mintió durante 26 años diciéndome que Patricia había abortado. Marcos continuó: Sofía Márquez no es una estafadora. Es la hija legítima de don Fernando Castillo, concebida en 1998, cuya existencia fue deliberadamente ocultada por esta familia durante 26 años. Alejandro se puso de pie gritando: aunque sea su hija biológica, sigue siendo una bastarda que no merece nada. El juez golpeó el martillo furiosamente. Orden en la sala. Señor Castillo, siéntese inmediatamente o será expulsado. Se volvió hacia Marcos. ¿Tiene más evidencia, letrado? Sí, su señoría. Tengo evidencia de que la familia Castillo no solo ocultó la existencia de Sofía, sino que deliberadamente impidieron que don Fernando la encontrara durante 26 años. Proyectó emails de 2010 donde Alejandro instruía a empleados de laboratorios Castillo a interceptar cualquier comunicación relacionada con búsquedas de Patricia Delgado o bebés abandonados en Barcelona en 1998. La familia sabía que don Fernando estaba buscando a su hija. Y sistemáticamente sabotearon esa búsqueda para proteger su futura herencia. Beatriz, viendo que habían perdido completamente, hizo un último intento desesperado. Está bien. Es hija de Fernando. Pero sigue sin merecer toda la herencia. Nosotros somos su familia legítima. Sofía, que había estado en silencio durante todo el juicio, finalmente se levantó. Señora Castillo, usted no es familia. Es la mujer que amenazó a mi madre embarazada. Que la empujó al suicidio. Que me robó 26 años con mi padre. Caminó hacia el centro de la sala. Y ahora va a perder todo lo que construyó sobre la tumba de mi madre. El juez tomó su decisión. Dados los elementos presentados, el testamento de don Fernando Castillo es completamente válido. La señorita Sofía Márquez es su hija legítima y heredera universal de la fortuna. Además, ordeno investigación criminal contra la familia Castillo por amenazas, falsificación de documentos y obstrucción de justicia. El martillo cayó. La familia Castillo había perdido todo. Sofía Márquez Castillo había decidido usar ambos apellidos para honrar a ambos padres, se había convertido en la empresaria más observada de Europa. Pero su transformación no fue la que los medios esperaban. No se mudó a la mansión de La Moraleja. La vendió y usó el dinero para construir un centro de ayuda para madres solteras. No condujo Bentleys. Seguía usando transporte público.
No gastó fortunas en ropa de diseñador. Donó el 70% de su herencia a causas sociales. Había heredado 8.000 millones y los estaba usando para cambiar España. Con 4.000 millones, Sofía creó la Fundación Patricia Delgado, dedicada a prevenir suicidios postparto, ayudar a madres solteras con recursos y apoyo psicológico, proporcionar vivienda a familias sin hogar, becas universitarias para huérfanos. Había comprado 26 edificios, uno por cada año que no conoció a su padre, y los convirtió en centros comunitarios gratuitos. 6 meses después del veredicto, Alejandro pidió verla. Se encontraron en un café neutral, con abogados presentes. Vine a disculparme, comenzó Alejandro, visiblemente envejecido por el escándalo. ¿Disculparte por qué exactamente? ¿Por llamarme bastarda? ¿Por arruinar mi reputación públicamente? ¿Por sabotar la búsqueda de mi padre durante años? Por todo eso. Y por algo más que no sabías. Sacó documentos de su maletín. En 2015, papá finalmente logró rastrear el orfanato donde habías estado. Consiguió tu dirección. Iba a visitarte. Sofía sintió que el corazón se le detenía. Yo intercepté esa información. Contraté hackers que borraron tus datos del sistema. Papá nunca pudo encontrarte porque yo lo impedí deliberadamente. Sofía lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque he pasado un año en terapia intentando entender por qué destruí la oportunidad de mi padre de conocer a su hija. Y me di cuenta de que no era por el dinero. Era por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo de que papá te amara más que a mí. Resulta que tenía razón. Él te amó más en 2 semanas que a mí en 45 años porque tú lo amaste por quien era, no por lo que tenía. Sofía miró a su medio hermano, viendo por primera vez no al enemigo cruel, sino al hombre roto que había pasado 45 años compitiendo por amor que nunca llegó. Alejandro, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que pudimos haber sido hermanos. Pudimos haber conocido a nuestro padre juntos. Pero tu familia eligió el odio y yo perdí 26 años. Se levantó para irse. No te perdono todavía. Pero tampoco te odio. Porque el odio es lo que destruyó esta familia, y no voy a dejar que me destruya a mí. Sofía había mantenido el control de Laboratorios Castillo, pero lo transformó radicalmente. Redujo el precio de medicamentos esenciales en un 60%. Estableció que el 40% de todas las ganancias fueran a investigación de enfermedades raras. Creó programa de medicamentos gratuitos para familias de bajos recursos. Implementó licencias maternales de 12 meses pagadas completas. Los accionistas protestaron. Los competidores predijeron quiebra. Los analistas dijeron que estaba destruyendo el legado de su padre. Pero 2 años después, Laboratorios Castillo era más rentable que nunca. Resultó que cuando tratas bien a empleados y clientes, los negocios prosperan. Victoria, la hermana menor de Alejandro, había sido la más silenciosa durante el juicio. Mientras Beatriz gritaba y Alejandro atacaba, Victoria simplemente observaba. Un año después del veredicto, apareció en las oficinas de Sofía sin avisar. Vine a devolver algo, dijo dejando un sobre en el escritorio. Dentro había un cheque por 100 millones de euros, todo lo que Victoria había recibido como liquidación menor después de que Sofía heredara. No lo merezco. Lo gané siendo cómplice silenciosa de crímenes contra tu madre. Sofía empujó el cheque de vuelta. Quédatelo. Pero úsalo para algo que importe. Ya lo hice. Doné 50 millones a tu fundación Patricia Delgado. Los otros 50 los usé para crear centros de prevención de suicidio postparto en toda España. Victoria se sentó frente a Sofía con lágrimas en los ojos. ¿Puedo contarte algo que nunca le dije a nadie? Adelante. Cuando tenía 19 años, quedé embarazada de un novio que mis padres consideraban inapropiado. Mi madre me obligó a abortar. Me dijo que una Castillo no arruina su futuro por un error, punto. Sofía sintió un escalofrío. Durante 23 años he vivido con el dolor de ese aborto forzado. Y cuando vi lo que mi madre le hizo a Patricia, me di cuenta de que yo también fui víctima de su crueldad. Victoria, lo siento mucho. Por eso no te ataqué durante el juicio. Porque vi en ti a la hija que mi bebé abortado hubiera sido. Y me di cuenta de que mi madre no era la víctima. Era la villana. Beatriz Castillo había perdido todo, su reputación, su estatus social, su fortuna.
La investigación criminal reveló décadas de crímenes, evasión fiscal, sobornos, amenazas. Fue condenada a 8 años de prisión por amenazas agravadas contra Patricia Delgado y obstrucción de justicia. Sofía asistió al juicio el día de la sentencia. Cuando Beatriz fue esposada, miró a Sofía con odio puro. Esto es tu culpa. Destruiste a mi familia. Sofía la miró con una calma que había tardado un año en encontrar. Señora Castillo, usted destruyó a su familia hace 26 años cuando eligió el dinero sobre la humanidad. Yo solo me aseguré de que pagara por ello. 2 años después de la muerte de don Fernando, Sofía visitó su tumba por primera vez. Había evitado ir porque el dolor era demasiado fresco. La lápida era simple, sin la ostentación que la familia Castillo hubiera elegido. Fernando Castillo Romero 1945 a 2023, padre que llegó tarde pero con amor infinito. Sofía se arrodilló y puso flores, las mismas flores que había estado vendiendo el día que lo conoció. Hola, papá. Siento haber tardado tanto en venir. Cerró los ojos sintiendo la brisa. Hice lo que me pediste. Usé tu herencia para honrar a mamá Patricia. Construimos centros que ayudan a mujeres como ella. Salvamos vidas que el sistema habría abandonado. ¿Y sobre tu familia? Alejandro está en terapia intentando ser mejor persona. Victoria se convirtió en activista contra el aborto forzado. Beatriz está en prisión pagando por sus crímenes. Pero yo estoy bien, papá. No soy rica de la manera que ellos definían la riqueza. Soy rica porque cada día ayudo a familias que fueron como la mía. Una lágrima cayó sobre la lápida. Gracias por buscarme durante 26 años. Gracias por no rendirte. Gracias por esas 2 semanas donde finalmente tuve un padre. Se levantó y tocó la lápida una última vez. Descansa en paz sabiendo que tu hija entendió el mensaje, el dinero no importa. Lo que importa es cuántas vidas tocas con él. Sofía Márquez Castillo, ahora de 31 años, se había convertido en una de las filántropas más respetadas de Europa. La Fundación Patricia Delgado había ayudado a 100.000 madres solteras y había prevenido 847 suicidios postparto documentados. Laboratorios Castillo, bajo su dirección, había desarrollado medicamentos gratuitos para enfermedades raras que salvaron 50.000 vidas. Había usado su fortuna exactamente como don Fernando había soñado, para reparar el daño que su familia había causado durante generaciones. En el 5º aniversario de la muerte de don Fernando, Sofía organizó una ceremonia en la estación de Atocha, donde todo había comenzado. Había invitado a Alejandro, Victoria, y a las 500 familias que habían sido ayudadas por la fundación. Mi padre me dejó 8.000 millones de euros, comenzó Sofía ante la multitud. Los medios dijeron que era la heredera más afortunada de España. Señaló a las familias reunidas. Pero se equivocaron. La verdadera herencia no fue el dinero. Fue la lección de que una sola persona con recursos y corazón puede cambiar miles de vidas. Alejandro se adelantó y añadió. Durante 45 años, mi padre construyó un imperio. Pero en 2 semanas con Sofía, construyó algo más importante, un legado de amor que mi familia nunca pudo darle. Victoria develó una placa de bronce en el lugar exacto donde don Fernando y Sofía se habían conocido. En este lugar, un padre encontró a la hija que buscó durante 26 años. Y una hija encontró al padre que nunca la olvidó. El amor verdadero siempre encuentra el camino, aunque tarde décadas en llegar. Esa noche, Sofía regresó a su apartamento, no al penthouse de lujo que podía permitirse, sino al modesto hogar que había elegido mantener. En su escritorio tenía 3 fotografías enmarcadas. Patricia Delgado a los 22 años, embarazada y sonriente antes de que todo se derrumbara. Don Fernando en el parque, el día que le confesó ser su padre. Ella misma vendiendo flores en Atocha, el día antes de que su vida cambiara. De vendedora de flores a heredera de 8.000 millones, murmuró mirando las fotos. Pero la verdadera transformación no fue esa. Fue entender que la riqueza solo tiene valor cuando la usas para curar las heridas que el dinero causó. Mamá Patricia, espero que estés orgullosa. Usé la fortuna del hombre que te abandonó para salvar a mujeres como tú. Papá Fernando, espero haber honrado tu memoria. Transformé tu imperio de codicia en un legado de amor. Se acercó a la ventana mirando las luces de Madrid. Y a la familia Castillo que intentó destruirme, gracias. Gracias por enseñarme exactamente qué tipo de persona no quiero ser.
Gracias por demostrar que tener todo el dinero del mundo no te hace rico si tienes el corazón vacío. Gracias por empujarme tan fuerte que descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Cerró los ojos sintiendo paz por primera vez en 5 años. Porque había aprendido las lecciones más valiosas. Que puedes heredar miles de millones y seguir siendo pobre si no tienes propósito. Que puedes vender flores en la calle y ser más rica que cualquier magnate si tienes amor. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tus valores. Que 26 años de abandono pueden ser perdonados con 2 semanas de amor genuino. Y que la mejor venganza contra quienes intentan destruirte es usar lo que te dieron para construir algo hermoso. Sofía sonrió en la oscuridad. Papá, mamá, lo logré. No solo sobreviví. Triunfé. Y usé cada euro de esos 8.000 millones para asegurarme de que ninguna otra Patricia muera sola y desesperada. De que ninguna otra Sofía crezca sin saber que tiene un padre que la busca. Esa es la verdadera herencia. No los millones. Sino el amor multiplicado por 100.000. Dale me gusta si crees que la verdadera riqueza se mide en vidas salvadas, no en cuentas bancarias. Comenta que parte de la transformación de Sofía te inspiró más. Comparte para quien necesite saber que nunca es demasiado tarde para ser encontrado por quien te ama. A veces la familia que te abandona te da la oportunidad de construir la familia que eliges. A veces heredar millones es menos importante que heredar un propósito. Y a veces la vendedora de flores pobre es más rica que la familia millonaria que la desprecia. Porque el dinero solo te hace rico cuando lo usas para secar las lágrimas que el dinero causó.